Hola amigos, bienvenidos a su canal Moléculas de Salud con JC. Traemos una nueva entrega de un video que esperamos les ayude para ver a las personas mayores con mucha dignidad. El video de hoy se trata sobre el cuidado del abuelo, el cuidado de la abuela, el trato al paciente mayor con dignidad. Pero como todas las cosas tienen un principio, lo primero que vamos a definir es quién es el abuelo, por qué llegamos a ser abuelos. Y ese proceso es al que nosotros le llamamos envejecimiento. Y el envejecimiento es un cambio gradual, es un cambio interno que tiene una persona que lo lleva a un riesgo creciente de daño, que lo lleva a un riesgo de vulnerabilidad con pérdida de vigor físico, enfermedad y accesibilidad a la muerte. Ese es el proceso al que nosotros llamamos envejecimiento. Obviamente que esto se da a través de cambios a nivel molecular, a nivel fisiológico, a nivel genético. Todo esto tiene que ver con todas las acciones que llevamos a cabo en la vida. Y hay una variedad de daños que se van dando en los sistemas conforme va pasando el tiempo. Pero les tengo una noticia. Envejecer no es estar enfermo. Eso va a depender de las medidas que nosotros tomemos en las décadas previas para que nosotros lleguemos a tener una vejez sin problemas. Ahora, existen para este tipo de situaciones ciertas clasificaciones etarias de edad. Esto va a depender de cada investigador, va a depender de los parámetros que se utilicen, dependiendo de si es la escala de Norteamérica, la escala europea o latinoamericana. Pero en general, consideramos que la niñez es el periodo que va desde 0 hasta los 11 años. La adolescencia de los 12 a los 18. La juventud va de los 19 a los 30, la adultez de los 30 a los 60. Esto quiere decir, amigo, amiga, que si usted ya llegó a los 55, todavía está adulto y bien. Y luego tenemos que la vejez es después de los 60 años. Ahora, hay otras clasificaciones, obviamente, ya cuando hablamos sobre cuestiones de envejecimiento. Por ejemplo, decimos que la persona está en su senectud cuando está entre los 60 y los 70 años. La vejez es de los 72 a los 90. Solo imagínense. Y los ancianos arriba de los 90 años. Ahora, tenemos prácticamente 4 tipos de envejecimiento. Esto tiene que ver con las condiciones en las cuales las personas están. El primer tipo al que llamamos nosotros envejecimiento ideal es donde el paciente o la persona está completamente capaz de hacer sus actividades diarias, no se le han diagnosticado enfermedades crónicas, tiene un buen estado físico, no hay deterioro intelectual y no consumen alcohol ni tabaco. Esa definición es la de un envejecimiento ideal. El segundo, envejecimiento activo. En este tenemos enfermedades crónicas, hay un estado de salud bastante bueno, no hay deterioro intelectual, y fíjese bien que el deterioro intelectual es uno de los parámetros que se toman muy en cuenta para la salud de los ancianos. Y tienen factores de riesgo medio o bajo. Y por último, tenemos el envejecimiento patológico, donde el paciente, el anciano, se siente enfermo, hay enfermedades crónicas, hay alteraciones intelectuales y de comportamiento, y la sobrevivencia de este tipo de persona depende de un tercero, al que nosotros llamamos un cuidador. Ahora, vamos a definir algo bien importante, y es lo que nosotros llamamos esperanza de vida. La esperanza de vida es una medida que toma en promedio los años que se esperaría que una persona pudiera vivir. Esto va a depender de muchos factores.
depende de factores genéticos, el clima, la presión atmosférica, la alimentación, los cuidados, la existencia de enfermedades crónicas, etc. Y prácticamente cada país tiene su propia esperanza de vida. En nuestro país, El Salvador, la esperanza de vida nuestra es de 72 años con 4 meses. Eso es un dato a tomar en cuenta. Amigo, amiga, quiero que usted se ponga a pensar, ¿cuántos años tiene usted? El expresidente Mojica siempre en sus presentaciones, cuando le preguntaban cuántos años tenía, él decía que tenía 10 años. Y realmente tenía 10 años más de vida. El hombre tenía 75 años. Y él decía que lo que le preguntaban era cuántos años tenía más de vida. Así que pregúnteselo usted. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Tiene 30, 40, 50? Compárelo con la esperanza de vida. Ahora, ¿cuáles son las características conductuales que tienen los ancianos? Créame, no es fácil cuidar a un anciano. Lo hemos vivido en experiencias propias, lo vemos en la consulta médica, lo vemos en la consulta diaria, lo vemos por experiencia. Vemos muchos ancianos en las distintas clasificaciones que hemos dicho, desde el envejecimiento ideal hasta el patológico, ¿verdad? Y eso implica que hemos visto de todo. Ahora, ¿qué hemos observado en base a nuestra experiencia? En primer lugar, es que tienden a tener un estado de ánimo deprimido. Tienen muchas vivencias. Tienen la tendencia a veces a ser agresivos. Muchas veces por enfermedades que ya tienen que ver con demencia senil o Alzheimer o una enfermedad neurológica degenerativa. Aparte de eso, tienen trastornos de memoria reciente. Y ese va a ser el tema de otro video, porque la mayoría de nosotros creemos que cuando se nos olvidan las cosas recientes es una enfermedad de Alzheimer. Y eso es otra cosa diferente. En el anciano se le olvidan las cosas recientes, las cosas nuevas, pero tiene sus vivencias, sus recuerdos de cuando era niño, de cuando era joven, de cuando los hijos eran pequeños. Y eso prácticamente es algo normal en los ancianos. Hay caprichos alimentarios a veces. Tenemos muchas abuelitas, muchos abuelitos, que ellos lo que comen en la mañana, en la tarde, en la noche es tortilla con queso y un café, tortilla con queso y un café. Y eso implica que esos trastornos alimentarios los llevan a desnutrición, lo llevan a vitaminosis, deficiencia de vitaminas, etc. Eso es una de las cuestiones. Otra cosa es que tienden a comer en escasas cantidades. Ya no es que se van a comer un cuarto de libra y unas papas o una gran plato de sopa. Generalmente las cantidades se van haciendo más pequeñas en cuanto ellos se alimentan. Hay también tendencia al autoaislamiento. Les gusta estar solos. Algunos de ellos no son muy sociables. Pero todo esto va a depender de la personalidad previa que ha tenido esta persona desde su juventud. Hay abuelitos contentos, dulces. Hay abuelitos que no son tan contentos. Pero es un hecho que cada uno de ellos va a tener un comportamiento hacia los demás de manera diferente. No se preocupe si los ancianos a veces, su abuelito, su abuelita, su mamá, su papá, de repente tienden a retraerse y a autoaislarse. Tienen alteraciones en el sueño, casi siempre tienen dificultades para dormir por las noches y tienen sueño diurno. Entonces hay una alteración del ciclo de vigilia y sueño, lo cual muchas veces les lleva a ellos a estar irritables y conlleva a otras enfermedades físicas. Aparte de eso, tenemos que hay tendencia a la confrontación. Y la idea de los ancianos es, yo soy tu papá, y yo soy tu papá y yo te mando. Y es completamente comprensible porque en la mente del anciano él siempre va a ser el padre o va a ser la madre. Usted tiene que entender que cuando usted era niño o adolescente, él lo cargaba a usted. Pero llega el tiempo en que todas las cosas cambian. Y lo hemos mantenido esto diciendo que todas las cosas cambian y nada permanece.
Nada permanece estático. Ahora, aparte de eso, hay rechazo hacia los medicamentos. No le gusta tomar medicamentos. Hemos tenido pacientes que es increíble, ellos llegan, reciben su medicamento, se lo ponen en la boquita y después usted lo va a encontrar en el basurero. Hay que tener mucho, mucho cuidado en este aspecto porque esto va en contra de su propia salud. Tenemos pensamientos de muerte, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Yo ya soy una carga, yo ya no sirvo para esto, no sirvo para aquello, que es algo consistente en la mayoría de los ancianos. Y por último, tenemos sentimientos de enfermedades permanentes, o sea, hay dolores articulares al esfuerzo, a veces hay sintomatología de frío y escalofríos al bañarse, lo cual obviamente evitan tomar un baño o una ducha diaria, etc. Ahora, hablamos un poquito ahora de cuáles son las características físicas de los ancianos. En primer lugar, hay pérdida de energía física. Usted sabe, se cansan con mucha facilidad, tenemos problemas de ambulación y movilidad, a veces tienen que utilizar sillas de ruedas o bastones, ¿verdad? O algún otro aparato para poder caminar. La piel a veces está muy adelgazada y es frágil, lo cual conlleva que se produzcan moretones espontáneos, a veces de gran tamaño, ¿verdad? Tenemos alteraciones dentales, que casi siempre a esa edad hay una pérdida dental de piezas, lo cual conlleva alteraciones alimentarias y que de hecho tenemos que tener en cuenta que el estómago no tiene dientes, lo hemos mencionado. Aparte de eso, hay pérdida del apetito, comen poco, comen mal, hay pérdida o dificultad para subir de peso, deterioro de los sentidos, principalmente dos, la visión y la audición, lo cual conlleva a veces a que el anciano se aísle, ¿verdad? Porque hace que no pueda interrelacionar con los demás. Tenemos alteraciones de las defensas, tienen enfermedades infecciosas oportunistas por su sistema inmunológico deprimido, tienen problemas digestivos, les cuesta a veces evacuar sus necesidades, padecen mucho estreñimiento y problemas de gastritis o problemas de acidez. Y tenemos las complicaciones lógicas, ¿verdad? De las enfermedades crónicas, ya sea si son hipertensos, son diabéticos, son hipertiroideos, hay problemas articulatorios que a veces se dan por desgaste en articulaciones como la rodilla, el tobillo, columna, hombros, etc. Ahora, llegamos al punto ya central del tema, porque ya conocemos el paciente, ya sabemos quién es el anciano, ya sabemos cómo se comporta, ya sabemos de qué podemos esperar. Ahora, ¿cuáles son los cuidados que nosotros vamos a tener en cuenta para los ancianos, para el abuelito, para la abuelita? Bueno, lo primero es que debemos cuidar el sueño, eso es una de las cuestiones más importantes. Debe existir un horario de levantarse y un horario de dormir. Usted no lo puede tratar de obviar. Si hay problemas de insomnio, tiene que ser un motivo de consulta. Pregúntele a su médico de confianza. Por cierto, siempre recordamos nuestro lema, no hay preguntas tontas en salud. Tenemos que hacer cuidados de la higiene personal, un baño diario, una limpieza de genitales, revisión de la piel, ¿verdad? Es algo que a veces molesta a los ancianos, pero es necesario hacerlo y créame, ese tipo de prevenciones nos van a evitar muchos, pero muchos problemas y muchas complicaciones. Tenemos que tener cuidados en la alimentación, sobre todo una dieta balanceada para la edad y tomar en cuenta muchas de las cosas, más que todo las texturas de los alimentos. Las texturas tienen que ser una textura blanda, lo que en nutrición nosotros llamamos que con solo apretar con la lengua los vegetales se puedan deshacer. Papillas, inclusive para los que están ya muy mayorcitos y tienen problemas dentales, o sea, la preparación de la comida tiene que ser muy especial. La administración o las tomas de los medicamentos tienen que ser con horario, un horario restringido, un horario bien estricto. Eso se lo va a decir su médico en la prescripción. Él va a hacerle esas observaciones. Tenemos que tener técnicas de compañía y de empatía. O sea, no es solamente estar con el anciano, es hacer empatía con él.
Esa es una de las cosas que le va a mejorar la parte emocional. No es solamente estar ahí y que él sea un mueble, no, él es parte de la familia, él fue un patriarca, él prácticamente necesita que usted esté allí y que él sienta que usted está ahí. Tiene que ser empático, agradable, afectuoso. Aparte de eso, si el anciano no puede ser cuidado por la familia, pues realmente tenemos que contratar un cuidador, una persona que cuide verdaderamente al pacientito, que cuide al ancianito, a la ancianita, a la mamita, al papito, ¿verdad? Ya que el cuidado de los ancianos, de los padres, recae en los hijos. Y quiero ser muy enfático, no en los nietos. Los nietos van a cuidar a sus padres y así mismo se va dando esa sustitución de responsabilidad. Hay que darles una gran cantidad de amor y paciencia. Esas son quizás las recomendaciones de los cuidados del anciano que son las más importantes. Amigos, esperamos que este video haya sido de su satisfacción, que hayamos aclarado algunos puntos, que de hoy en adelante seamos más empáticos, más afables con nuestros ancianitos. Recuerde que es un camino al que todos vamos, nos guste o no, y un día vamos a estar en ese lugar donde ellos están. Reciban de mí el deseo de que pasen una semana con mucha felicidad, alegría y armonía en sus vidas. Les deseo bendiciones a montones y recuerden, no hay preguntas tontas en salud. Regálenos un dedito arriba y compartan nuestros videos. Muchas gracias por sus comentarios.